Hemos enviado señales de auxilio por toda la galaxia durante meses. Los 4 brazos del embajador Lid temblaban mientras hablaba ante el Consejo de la Coalición. Nadie responde. El enjambre del vacío devora otro mundo en cada ciclo. La forma cristalina del anciano Glint pulsaba con una luz tenue. Hay una señal a la que no hemos recurrido. ¿Los del mundo de la muerte? Lid retrocedió, horrorizado. Son más peligrosos que el enjambre. Quizá, respondió Glint. Justo eso es lo que necesitamos. El mensaje llegó en todas las frecuencias y en todos los idiomas. Desesperado. Y claro, ayúdennos, por favor. Están llegando, no podemos detenerlos. Durante 3 días la señal se repitió en todas las redes de comunicación de la Tierra. Científicos, líderes militares y funcionarios gubernamentales se reunieron para discutir el contacto alienígena sin precedentes. La doctora Walker, jefa de xenolingüística, negó con la cabeza. El mensaje contiene matrices de traducción incorporadas. Está diseñado para ser entendido por cualquier civilización capaz de recibirlo. Es una verdadera llamada de auxilio. En órbita sobre la Tierra, el acorazado Terminus mantenía su patrulla de rutina. El capitán James Reed observaba el planeta, azul debajo, sin saber que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. Su nave era la más nueva de la flota terrestre, diseñada para operaciones en el espacio profundo y armada con las armas que la humanidad había desarrollado tras siglos de conflictos internos. «Capitán», llamó su oficial de comunicaciones. «Mensaje prioritario del comando». Reed se enderezó el uniforme y se dirigió a la pantalla principal. Apareció el rostro severo del almirante Wilson. «Reed, ¿ya has oído sobre la señal alienígena?», preguntó el almirante. «Sí, señor. Todo el planeta lo ha oído. Hemos decidido responder. El Terminus será el encargado del primer contacto». El corazón de Reed dio un vuelco. «Primer contacto». Las palabras que la humanidad había esperado durante siglos. «¿Por qué nosotros, señor? Somos un buque de guerra, no una nave diplomática». El rostro del almirante Wilson se endureció aún más. «Porque el mensaje es un pedido de ayuda contra algo que los está matando. Si vamos a entrar en peligro, quiero que nuestra mejor nave esté allí». El teniente Adams, oficial táctico, se acercó a Reed tras terminar la transmisión. «Una misión de primer contacto, señor. Esta tripulación fue entrenada para el combate, no para la diplomacia». Reed estudió los mapas estelares que mostraban su destino. «Quizá precisamente por eso nos eligieron. Lo que sea que esté allá afuera ha aterrorizado tanto a esos alienígenas que enviaron un llamado a toda la galaxia». 3 días después, el Terminus se preparaba para partir. Los gobiernos de la Tierra se habían unido para tomar la decisión de responder al llamado. Esta era la oportunidad de la humanidad para unirse a la comunidad galáctica que podría existir más allá del sistema solar. En la última reunión informativa, la doctora Elisa Morgan, jefa científica de la nave, presentó su análisis. «La señal contiene marcadores biológicos que no coinciden con nada en nuestras bases de datos. Lo que amenaza a estos alienígenas no se parece a nosotros ni a ellos. Es algo completamente distinto». Reed se dirigió a su tripulación de 400 personas desde el puente. «No sabemos a qué nos enfrentamos. No sabemos quién envió el mensaje, pero sabemos que necesitan ayuda, y la Tierra ha decidido brindarla. Esta misión puede ser peligrosa. Sin duda cambiará la historia humana para siempre». Mientras la tripulación tomaba sus posiciones, Reed sintió el peso de la responsabilidad caer sobre sus hombros. El primer paso de la humanidad en la comunidad galáctica sería como guerreros, no como exploradores ni diplomáticos. La idea era sobrecogedora. Todos
Los sistemas listos, capitán, reportó Adams. Reed asintió. Activen el propulsor. El Terminus desapareció de la órbita terrestre en un destello de luz que por un instante brilló más que el sol, llevando las armas más mortales y los soldados más duros de la humanidad hacia un llamado alienígena de auxilio. Ninguno de ellos podía imaginar lo que les esperaba, ni que la pacífica coalición de especies espaciales había invocado a lo único que temían casi tanto como la extinción misma: a los humanos, los habitantes del mundo de la muerte, forjados en un planeta que intentaba matarlos cada día de su existencia. La galaxia estaba a punto de descubrir que aquello sería su peor error, o su única esperanza de sobrevivir. Semanas después, llegaron a las coordenadas incrustadas en el mensaje. Una enorme estación espacial orbitaba un mundo de tonos azul y verde. El diseño de la estación era elegante, con curvas amplias y secciones transparentes que revelaban jardines en su interior. No se parecía en nada a las naves humanas utilitarias. «Nos están enviando un saludo», informó el oficial de comunicaciones. La pantalla principal cobró vida, mostrando a una criatura esbelta, de 4 brazos y piel iridiscente. Sus grandes ojos se abrieron visiblemente al ver a los humanos. «Ustedes vinieron», dijo el alienígena, su voz traducida a través de la misma matriz que había decodificado su llamada de auxilio. «No esperábamos una respuesta de su especie. Soy el capitán James Reed de la nave terrestre Terminus. Recibimos su llamada de auxilio». El cuerpo del alienígena tembló levemente. «Soy el embajador Lead de la Coalición Galáctica. Enviamos nuestra súplica a todos los rincones de la galaxia, pero jamás imaginamos». El alienígena se detuvo, como si reuniera valor. «Jamás imaginamos que los del mundo de la muerte responderían». «¿Mundo de la muerte?», preguntó Reed. «Su planeta está clasificado como un mundo letal en nuestros registros, demasiado peligroso para acercarse. Su gravedad, atmósfera, patógenos, depredadores e incluso los niveles de agresividad de su propia especie, todo es letal según nuestros estándares». Reed intercambió miradas con sus oficiales. «Entonces, ¿por qué pedir nuestra ayuda, embajador?». Las 4 manos de Lead se juntaron en lo que parecía un gesto de plegaria. «Porque lo que viene hacia nosotros es peor que cualquier cosa que ustedes puedan imaginar. Lo llamamos el enjambre del vacío. Consume todo a su paso y nuestras armas no pueden detenerlo». El hangar de la estación de la coalición era enorme, diseñado para acomodar naves de cientos de mundos diferentes. El Terminus se veía fuera de lugar entre las naves estilizadas y coloridas, oscuro, angular y cubierto de armas. El capitán Reed lideró a un pequeño equipo hacia la estación. El embajador Lead los esperaba junto a un grupo de alienígenas, cada uno más extraño que el anterior. Algunos flotaban en el aire, otros caminaban sobre múltiples patas, y uno parecía estar hecho de cristal viviente. «Bienvenidos a la estación, Armonía», dijo Lead, manteniendo una distancia notable de los humanos. «Por favor, perdonen nuestra cautela. Su biología nos resulta preocupante». Reed asintió. «Lo entendemos. Venimos en son de paz y para ofrecer ayuda». El ser de cristal dio un paso adelante, la luz danzando a través de su cuerpo transparente. «Soy el anciano Glint del Consejo. Su nave es un arma. Es un acorazado», respondió Reed con honestidad. «Construido para defensa y combate». Un murmullo recorrió la delegación alienígena. Una pequeña criatura de 6 ojos se desmayó, cayendo en los brazos de sus compañeros. La voz de Lead temblaba. «Toda su nave está diseñada para la guerra. Habíamos oído rumores de que los habitantes del mundo de la muerte construían tales cosas, pero verlo en persona, pidieron ayuda contra algo que está matando a su gente».
dijo Reed. ¿Qué esperaban? Quizá científicos, diplomáticos. La forma cristalina de Glint pulsó con luz. No guerreros. La doctora Morgan dio un paso al frente. Soy científica, pero entiendo por qué nos temen. Nuestro mundo nos forjó para sobrevivir a través de la fuerza, pero esa misma fuerza ahora puede protegerlos. Reed miró alrededor de la hermosa estación. Todo estaba diseñado para la comodidad y la belleza. No había defensas, no había armas. Estas personas jamás habían conocido la guerra como la entendían los humanos. «Llévennos a su centro de mando», dijo Reed. «Muéstrennos a qué nos enfrentamos». La cámara central de la estación Armonía contenía un mapa tridimensional de la galaxia. Cientos de puntos verdes representaban los mundos de la coalición. Una masa roja en expansión consumía un borde de su territorio. El enjambre del vacío comenzó en el límite del espacio conocido, explicó Lid. No es inteligente como nosotros, lo entendemos, simplemente consume. Reed estudió el mapa. ¿Qué tan rápido se mueve? Ha devorado 17 mundos en un solo ciclo, respondió Glint. Miles de millones de muertos, no deja nada atrás. ¿Y sus defensas?, preguntó el teniente Adams. Los alienígenas intercambiaron miradas incómodas. Tenemos tecnología disuasoria, dijo Lid con cuidado. Diseñada para disuadir especies agresivas, no está pensada para la guerra. La expresión de Reed se endureció. Muéstrenme grabaciones del enjambre. La proyección holográfica cambió para mostrar un planeta rodeado por lo que parecía una nube viviente. Miles de millones de criaturas insectoides, cada una del tamaño de un pequeño automóvil, cubrían la superficie del mundo. Plantas, animales e incluso edificios se disolvían bajo su contacto. El enjambre consume toda materia orgánica y la convierte en más de sí mismo, explicó Lid con la voz temblorosa. Nuestras armas apenas logran ralentizarlo. Mientras Reed observaba las imágenes, su expresión se oscureció. El enjambre no solo era una amenaza para la coalición, sí, seguía creciendo a ese ritmo. Tarde o temprano también encontraría la Tierra. Y cuando lo hiciera... Pausa rápida en la transmisión. Antes de seguir con este viaje galáctico, si estás disfrutando de esta experiencia sci-fi única, suscríbete al canal ahora y, lo más importante, activa la campanita. Así, el algoritmo de YouTube se asegurará de que no te pierdas los próximos videos con las historias de ciencia ficción más alucinantes que no encontrarás en ningún otro lugar. Ahora sí, volvamos a nuestra historia. Hill le hizo una señal a su equipo para que se detuviera. El escáner palpitaba silenciosamente en su mano, cada señal marcando una posible muerte acercándose. Pero entonces, las señales cambiaron de dirección, alejándose de su posición. No eran tropas Zarak, solo drones de mantenimiento que aún seguían sus rutas programadas a pesar del caos en la superficie. Hill exhaló. Vivirían. Por ahora. En otra parte de la colonia, enterrado entre sistemas fallando y señales rotas, Hangler sabía que estaban perdiendo. El horizonte ahogado en humo afuera era prueba suficiente. Y le quedaba una última tarea. Exhaló, forzando sus manos a mantenerse firmes mientras realizaba otro escaneo del sistema. «Debe quedar algo», murmuró. «Un repetidor, un canal de baja frecuencia, diablos, hasta un viejo enlace de mantenimiento». Dienso, todavía desplomado contra el mamparo, simplemente negó con la cabeza. «Si hubiera algo, ya lo habrías encontrado». Hangler lo ignoró, pasando a otro panel, escarbando entre cada sistema enterrado en la red. Una barra de señal. Luego, 2. Contuvo la respiración. Una ráfaga de estática cruzó los altavoces. Algo estaba abriéndose paso, y entonces la señal colapsó. No era interferencia, no era un fallo. El estómago se le revolvió. Alguien la había cortado,
Dienso captó la expresión en su rostro. «Es malo, ¿verdad?» Hangler no respondió de inmediato. Solo se quedó mirando, la consola rota, el mensaje de error parpadeando y la realidad asentándose en su pecho como hierro fundido. Tragó saliva. Estamos solos. En las ruinas de una terminal de carga, Seiya Toguchi se movía rápido, agachada. El aire estaba denso de polvo y el hedor a plásticos quemados. Ella conocía esas calles mejor que nadie. Cada callejón, cada pasaje oculto entre los patios de almacenamiento. Sus botas apenas hacían ruido al deslizarse por una cerca rota, escondiéndose tras un transporte volcado. Una escuadra Zarak pasó cerca, escaneando la zona. Se movían en formación cerrada, disciplinados, cautelosos. Sus armas zumbaban débilmente, cargadas y listas. Uno de ellos se detuvo cerca de la cerca, su casco inclinándose ligeramente como si escuchara algo. Seiya no respiró. Sus dedos se aferraron a la barra de metal que había arrancado de un chasis destruido, sintiendo su peso, su equilibrio. No era gran cosa, pero no estaba buscando ganar una pelea, solo sobrevivir los próximos 10 segundos. El Zarak dudó un instante y luego siguió avanzando. Ella contó 3 respiraciones antes de moverse de nuevo. Tenía trabajo que hacer. Los túneles subterráneos de la colonia se extendían profundo, conectando almacenes, fábricas y centros de distribución. Lugares que no aparecían en los mapas oficiales, lugares que ella conocía como la palma de su mano. Y si todavía quedaba gente viva, iban a necesitar rutas para moverse sin ser vistos a través de la ciudad. Cerca de los barracones de defensa destruidos, Johnny Cove se pegó a una pared, conteniendo el aliento. El callejón apestaba a plasma, quemado y sangre. Podía oír voces Zarak cerca, los chasquidos agudos de su idioma, cortando el silencio de las calles muertas. Ajustó su agarre sobre la pistola que había arrancado del cadáver de un soldado. Un solo cargador. Eso era todo. Calculó los ángulos, los números, 3 enemigos, una línea de visión directa, suicidio. Pero entonces, más allá de ellos, movimiento. ¿Un hombre? No, un chaval, tal vez de 18 años. Salió tambaleándose de una calle lateral, las manos medio levantadas, temblando de miedo. Un sobreviviente que había sido lo bastante tonto como para exponerse. Uno de los Zarak se giró, levantando su rifle. Cove se movió. Un disparo estalló en el aire, agudo y ensordecedor. El primer Zarak cayó al instante, el tiro atravesándole el cuello en la pequeña abertura de su armadura. Cove ya se estaba moviendo antes de que el cuerpo tocara el suelo. Los otros 2 giraron, apuntando. Cove no se detuvo. Su hombro impactó contra el segundo, desviando el rifle. Un disparo de plasma le pasó rozando tan cerca que sintió el calor. Disparó de nuevo, a quemarropa. El tercero levantó su rifle, un destello de movimiento. El chaval tenía un cuchillo. No dudó. Lo hundió entre las placas de la armadura del Zarak en un ataque salvaje y desesperado que los hizo caer a ambos. Cove no esperó a ver el desenlace. Arrancó el rifle del segundo cuerpo y terminó la pelea con un solo disparo. Silencio. El chico jadeaba, los ojos abiertos de par en par, el cuchillo aún clavado en el pecho del alienígena. Le temblaban las manos. Cove le agarró el hombro. ¿Sigues respirando? Un asentimiento. Bien, ahora vienes conmigo. El chico tragó saliva. ¿A dónde vamos? Cove sacó un cargador extra del cinturón de un Zarak caído y lo encajó en su arma. A buscar más gente que aún siga viva. Antes de que pudiera moverse, una figura emergió de las sombras delante de ellos. Cove levantó su rifle en un instante, luego lo bajó. Toguchi apareció, empuñando una barra de metal, sus ojos escaneándolos, al chico, los cuerpos en el suelo. No hubo dudas, ni palabras desperdiciadas.
Asintió una sola vez. Kov le devolvió el gesto. Fuera cual fuera la pelea que ella había pasado, ya había tomado su decisión. Sin decir nada, se puso a su lado. 6 acorazados formaron una línea defensiva, mientras detrás de Minonesientais ellos, la nave de investigación, comenzaba la producción masiva del patógeno de la doctora Morgan. Los representantes de la coalición observaban con horror y fascinación cómo los humanos se preparaban para la guerra con una eficiencia que hablaba de siglos de práctica. Se revisaban armas, se abastecían las naves de combate y se cargaban misiles con el agente biológico. La primera oleada del enjambre nos alcanzará en 12 horas, anunció el general Harris durante la última reunión. Nuestra estrategia es simple: mantener la línea y desplegar el patógeno. Si la doctora Morgan tiene razón, veremos resultados en pocos días. El embajador Lead se dirigió a los comandantes humanos con solemnidad. La coalición ha existido durante 3000 años, sin necesidad de armas de guerra. Hoy somos testigos de métodos que desafían nuestras creencias más profundas, pero no tenemos otra opción. Les agradecemos su ayuda, aunque sus formas nos aterren. Reed asintió respetuosamente. A veces, sobrevivir requiere hacer cosas aterradoras, embajador. 3 días después, comenzó el primer enfrentamiento con Milatain, el enjambre. Las naves de guerra humanas dispararon sus misiles contra la nube biológica que se acercaba. El patógeno se dispersó exactamente como la doctora Morgan había predicho. Por primera vez en su existencia, el enjambre del vacío retrocedió. El planeta Helios giraba lentamente bajo un sol rojo. Alguna vez hogar de más de 5 millones de ciudadanos de la coalición, ahora servía como la línea del frente en la guerra de la humanidad contra el enjambre del vacío. Naves de la coalición llenaban los cielos, transportando civiles a un lugar seguro, mientras la flota humana establecía un perímetro defensivo alrededor de las zonas de evacuación. El teniente Marcus Rivera estaba de pie al borde de la zona de aterrizaje, observando cómo los últimos transportes se cargaban. Su armadura de combate estaba rayada y abollada tras 3 semanas de lucha. A su lado, 50 soldados humanos preparaban sus armas y equipos. ¿Cuántos quedan por evacuar?, preguntó Rivera al coordinador de la coalición, un ser alto y con aspecto de insecto llamado Trill. 6000, respondió Trill con sus mandíbulas chasqueando nerviosamente. Pero nuestros sensores detectan actividad del enjambre acercándose desde el norte. Se han adaptado al patógeno más rápido de lo esperado. Rivera asintió con expresión sombría. El arma biológica de la doctora Morgan había funcionado de maravilla al principio, pero el enjambre estaba evolucionando. Cada nueva generación mostraba más resistencia. Los detendremos, dijo Rivera. Solo asegúrense de subir a su gente a esas naves. Los ojos compuestos de Trill reflejaban el sol poniente. No pueden detenerlos con tan pocos soldados. Rivera revisó su rifle. No somos como ustedes. Estamos acostumbrados a pelear contra las peores probabilidades. La radio crepitó. Teniente, unidades del enjambre avistadas a 5 millas y acercándose rápido. Muévanse a posición, ordenó Rivera a su equipo. Recuerden, apunten a los nodos. Siguen siendo vulnerables ahí. Los soldados humanos se desplegaron a lo largo de la línea de la cresta que dominaba el sitio de evacuación. El ambiente hostil del planeta, aire enrarecido, alta gravedad y calor abrasador, ya había cobrado la vida de 2 miembros del equipo de Rivera, pero los soldados restantes se habían adaptado, usando las duras condiciones a su favor. «Ahí vienen», gritó la sargento Cooper desde su puesto de observación. «Miles de ellos». Rivera levantó sus binoculares. El horizonte se oscurecía a medida que el enjambre se acercaba, una masa retorcida de cuerpos quitinosos que fluía como un líquido sobre el terreno rocoso.
Esperen hasta que crucen la línea marcada, instruyó Rivera. Entonces denles con todo lo que tenemos. La primera oleada del enjambre cruzó la frontera invisible. Rivera dio la señal y la cresta estalló en fuego de armas. Las municiones explosivas destrozaban la masa alienígena, cada estallido destruyendo docenas de criaturas. Pero por cada una que caía, 10 más surgían detrás. «Se están adaptando a nuestro patrón de ataque», gritó Cooper por encima del estruendo de los disparos. «Están cambiando de formación». Rivera observó cómo el enjambre se dividía en 3 grupos. Uno continuaba el asalto frontal mientras los otros 2 intentaban flanquear la posición humana. «Eso nunca lo habían hecho antes», murmuró. «Están aprendiendo». Durante 3 horas resistieron la línea mientras las naves de evacuación se llenaban y despegaban una tras otra. Las fuerzas de Rivera sufrieron grandes bajas, 20 muertos, 15 heridos. «El último transporte ha partido», anunció Trill por radio. «Todos los civiles evacuados». Rivera miró a sus fuerzas restantes, ensangrentadas, exhaustas, pero aún luchando. «Retirada al punto de extracción, misión cumplida». A bordo del Terminus, el capitán Reed recibió el informe de la evacuación de Helios con sentimientos encontrados. Otro mundo salvado, pero a un costo muy alto. «El enjambre se está adaptando más rápido de lo que anticipamos», explicó la doctora Morgan durante la reunión de emergencia. «Cada nueva generación muestra más resistencia a nuestros métodos. He analizado las muestras más recientes. Están evolucionando nuevas membranas protectoras diseñadas específicamente para resistir nuestro patógeno». El holograma del general Harris parpadeaba sobre la mesa. «¿Cuánto tiempo antes de que nuestra arma actual deje de ser efectiva?» 2 semanas, 3 como máximo, respondió Morgan. «Estoy trabajando en modificaciones, pero ellos aprenden demasiado rápido». Reed observaba la pantalla estratégica. La masa roja del enjambre había disminuido su avance, pero no se había detenido. «Estamos ganando tiempo, no la guerra. Quizá eso sea suficiente», dijo en voz baja el embajador Leith. «Cada día permite que miles más de nuestro pueblo lleguen a un lugar seguro». La forma cristalina del anciano Glint pulsó con una luz tenue. ¿Pero a qué costo? Sus fuerzas se reducen con cada enfrentamiento. La coalición nunca había enfrentado pérdidas de esta magnitud. «Porque nunca habían luchado de verdad», dijo la teniente Adams, con el cansancio evidente en su voz. Después de semanas de combate continuo, incluso los soldados humanos estaban llegando a sus límites. La doctora Morgan se levantó de repente. «Necesito enfocar esto de otra manera. El patógeno era solo una medida temporal. Necesitamos algo que ataque toda su red de manera simultánea». «¿Qué estás proponiendo?», preguntó Reed. «He estado estudiando los patrones energéticos del enjambre. Se sienten atraídos por la radiación térmica. Así es como encuentran mundos habitables para consumir». Morgan activó una pantalla diferente, mostrando un enorme gigante gaseoso en el borde del espacio de la coalición. «Este es Hyperion, un gigante gaseoso compuesto principalmente de hidrógeno y helio, los materiales perfectos para una fusión». Los representantes de la coalición murmuraban confusos, pero Reed entendió de inmediato. «¿Quieres convertirlo en una estrella?», dijo en voz baja. «Una reacción de fusión controlada», confirmó Morgan. «El pulso térmico actuaría como un cebo, atrayendo a todo el enjambre hacia Hyperion. Cuando suficientes de ellos se hayan reunido, detonamos el núcleo del planeta», completó Reed, «creando un evento a nivel estelar que los aniquilaría. La liberación de energía sería equivalente a una pequeña supernova», dijo Morgan. «Nada dentro de medio año luz sobreviviría». El consejo de la coalición estalló en protestas. La voz del anciano Glint se alzó por encima de las demás.
Esto es impensable. Las lunas de Hyperion tienen puestos de investigación. 3 sistemas cercanos serían devastados por la radiación. No podemos cometer tal acto de destrucción. Reed dio un paso al frente, su paciencia desgastada tras semanas de batalla. El enjambre llegará a sus mundos natales en 15 días. ¿Cuántos? Miles de millones más morirán mientras se aferran a principios que su enemigo no comparte. El general Harris asintió en señal de acuerdo. Todas las opciones convencionales han fallado. El enjambre se adapta a todo lo que le lanzamos. Esta puede ser nuestra única oportunidad de acabar con esto. El embajador Lead se adelantó al centro de la sala, silenciando los argumentos con un gesto. He visto a los humanos luchar y morir por personas que nunca conocieron. Sus métodos nos perturban, pero su sacrificio es real. Se volvió hacia el anciano Glint. Debemos considerar el plan de la doctora Morgan. El debate duró 6 horas. Los científicos de la coalición analizaron la propuesta de Morgan, buscando alternativas. No encontraron ninguna. Alguien tendrá que activar el catalizador manualmente después de confirmar que el enjambre se haya reunido, explicó Morgan a Reed. La radiación hará imposible la detonación remota. Reed estudió los parámetros de la misión. Una misión suicida. Quien activara el catalizador tendría, como mucho, unos pocos minutos para escapar de la onda inicial de la explosión. Yo lideraré el equipo de activación, dijo simplemente. Morgan levantó la vista sorprendida. Capitán, las probabilidades de sobrevivir son irrelevantes, la interrumpió Reed. Esta es nuestra única oportunidad. No pediré a nadie más que lo haga. Mientras los preparativos continuaban, el enjambre parecía percibir la trampa. Su avance hacia los mundos natales de la coalición se ralentizó, mientras unidades comenzaban a moverse hacia Hyperion. «Está funcionando», susurró Morgan, observando las lecturas de los sensores. «Están respondiendo al señuelo térmico». Reed reunió a su tripulación de voluntarios, 15 hombres y mujeres que sabían que tal vez no regresarían. El embajador Lead se acercó mientras abordaban la pequeña y veloz nave que los llevaría a Hyperion. Su disposición a sacrificarse, el alienígena luchaba por encontrar palabras. «No tenemos un concepto para esto en nuestro idioma». Reed sonrió ligeramente. «Nosotros lo llamamos valor, embajador. Es lo que hacemos los habitantes del mundo de la muerte». La flota más grande jamás reunida en la historia de la coalición avanzaba hacia territorio del enjambre. 6 acorazados humanos formaban el núcleo, rodeados por cientos de naves de transporte y apoyo de la coalición. El plan era simple pero peligroso. Abrirse paso a través de las defensas exteriores del enjambre, llegar al mundo de reproducción y desplegar al equipo de la doctora Morgan para recolectar muestras antes de retirarse. Reed estaba de pie en el puente del Terminus, observando cómo los primeros defensores del enjambre aparecían en los sensores. «A todas las naves, posiciones de combate», ordenó. «Las naves de la coalición retrocedan a una distancia segura. Aquí es donde demostramos nuestro valor». Las naves humanas se movieron en formación, activando sus sistemas de armas con precisión entrenada. El enjambre respondió enviando miles de unidades más pequeñas para rodear a la flota. «Nunca antes se habían coordinado así», observó la teniente Adams. «Están evolucionando tácticamente». «Entonces nosotros también», respondió Reed. «Ejecuten el patrón Delta. Apunten a sus mayores concentraciones». Las naves humanas rompieron la formación, cada una tomando un vector de ataque diferente. Sus armas desgarraban al enjambre, creando brechas temporales en la pared viviente de criaturas. «Cañón principal cargado», informó el oficial de armas. «Apunten al centro de masa y disparen», ordenó Reed.
El Terminus se estremeció al disparar su arma principal. Un brillante rayo de energía cortó la formación del enjambre, vaporizando miles de criaturas al instante. Las otras naves humanas hicieron lo mismo, y su potencia de fuego combinada abrió un camino hacia adelante. Durante 6 horas, la batalla se extendió por el espacio. 2 naves humanas fueron destruidas, sus tripulaciones evacuadas a las naves de la coalición mientras el enjambre sobrepasaba sus defensas. Pero la estrategia funcionó. Lograron abrirse paso hasta el mundo de reproducción. «Estamos en posición», anunció Reed al equipo de la doctora Morgan. «Tienen 1 hora en la superficie». La pequeña nave furtiva Firebreak se acercó a la superficie turbulenta de Hyperion. A través de los ventanales, el capitán Reed y sus 14 voluntarios contemplaban el inmenso gigante gaseoso, cuya atmósfera hervía con tormentas más grandes que la propia Tierra. Pero no era el planeta lo que captaba su atención. El espacio alrededor de Hyperion estaba repleto del enemigo. Miles de millones de unidades del enjambre se habían reunido, atraídas por el señuelo térmico diseñado por la doctora Morgan. El plan funcionaba a la perfección. «Última aproximación», anunció la teniente Adams desde el asiento de piloto, moviendo las manos con firmeza sobre los controles, a pesar de saber que esta podría ser su última misión. «Llegaremos al punto de inserción en 5 minutos». Reed se dirigió a su equipo. «Una vez en posición tendremos 30 minutos para plantar los dispositivos de catalización y retirarnos a una distancia segura». Hizo una pausa, mirando a cada uno a los ojos. «Si tenemos éxito, la galaxia vivirá. Si fallamos, el enjambre continuará hasta que no quede nada». Nadie necesitaba mencionar las escasas probabilidades de supervivencia. Todos habían aceptado el riesgo al ofrecerse como voluntarios. El Firebreak se lanzó a la atmósfera superior de Hyperion, usando las tormentas del planeta como cobertura. Las unidades del enjambre pasaban cerca, sin detectar la pequeña nave humana en su interior. A la profundidad calculada con precisión, el equipo desplegó el catalizador primario, un dispositivo que provocaría una reacción en cadena en el núcleo de hidrógeno del planeta. «Catalizador primario desplegado», reportó el ingeniero, iniciando secuencia de activación. Reed revisó el temporizador. 25 minutos para alejarnos. Nos movemos. Mientras se disponían a retirarse, ocurrió el desastre. Un frente de tormenta descontrolado golpeó al Firebreak, dañando el motor principal. La nave se sacudió violentamente con alarmas, sonando en toda la cabina. «Motor 2 fuera de servicio», gritó Adams. «Estamos perdiendo altitud». Reed se trasladó a la estación de ingeniería. «Podemos alcanzar la velocidad de escape con el motor restante». La expresión del ingeniero lo dijo todo. «No con todos a bordo, señor». El silencio cayó sobre el puente. Los parámetros de la misión acababan de pasar de peligrosos a letales. Reed tomó su decisión al instante. «Reduzcan la tripulación al mínimo. 5 se quedan. El resto evacúa». En las cápsulas de emergencia, antes de que alguien pudiera protestar, añadió: «Es una orden». Después de una breve discusión, 9 miembros de la tripulación entraron en las cápsulas de escape. Reed permaneció con Adams, el ingeniero, y 2 más. Su tarea ahora era simple: mantener la nave operativa el tiempo suficiente para asegurarse de que el catalizador se activara correctamente. 10 minutos para la ignición, informó el ingeniero mientras la última cápsula de escape despegaba. Por encima de ellos, el enjambre notó la pequeña nave saliendo de la atmósfera de Hyperion. Miles de unidades se separaron para investigar. «Están siguiendo las cápsulas», dijo Adams, observando la pantalla de los sensores. Reed abrió el canal de comunicación. «Comando de la coalición, aquí Reed. Nuestra posición está comprometida.
Inicien la operación Sunforge de inmediato. Desde una distancia segura, las flotas de la coalición y los humanos observaron cómo las unidades del enjambre rodeaban Hyperion, atraídas por la creciente firma térmica del catalizador. 5 minutos para la ignición, anunció la doctora Morgan, sus ojos fijos en la transmisión de datos desde la nave de Reed. El catalizador está estable. El embajador Leith y el anciano Glint permanecían en silencio cerca, observando cómo los humanos se preparaban para sacrificarse por una galaxia que no era la suya. A bordo del Firebreak, Reed y su tripulación mínima trabajaban febrilmente para mantener la nave dañada en el aire. 2 minutos, gritó el ingeniero. Reed abrió el canal final de comunicación. Aquí el capitán James Reed para todas las naves. El catalizador está activo y estable. Prepárense para la detonación. Hizo una pausa y luego añadió: ha sido un honor servir con todos ustedes, humanos y de la coalición por igual. Pase lo que pase, recuerden que nos unimos contra la extinción y ganamos. 1 minuto antes de la detonación, sucedió lo imposible. Los sistemas de emergencia del Firebreak redirigieron suficiente energía al motor dañado para un último impulso. «Tenemos. ¡Empuje!», gritó Adams, intentando ascenso de emergencia. La pequeña nave se disparó hacia arriba, luchando contra la gravedad de Hyperion con todo lo que tenía. Quedando atrás, el catalizador alcanzó la temperatura crítica. El núcleo de hidrógeno del gigante gaseoso se encendió. Por un instante, un segundo sol brilló en el cielo de la coalición. La onda de energía se expandió hacia afuera a casi la velocidad de la luz, vaporando todo a su paso. El 90% del enjambre murió en ese único momento. Desde la cubierta de mando de su nave insignia, el general Harris observó las lecturas con una mezcla de asombro y horror. La explosión fue más poderosa de lo que sus proyecciones más optimistas habían previsto. Un verdadero evento estelar, visible a través de años luz. ¿Algún signo de supervivientes?, preguntó, aunque ya sabía la respuesta. Nada pudo haber escapado de esa explosión. «Negativo, señor», respondió su oficial. El Firebreak estaba dentro del radio crítico cuando ocurrió la detonación. Harris cerró brevemente los ojos. «Sigan escaneando y prepárense para una evaluación completa de la presencia restante del enjambre». El embajador Leith se acercó al general, su piel normalmente iridiscente ahora pálida y opaca. Su gente sabía que no sobrevivirían. Sabían las probabilidades, respondió Harris. De todos modos, se ofrecieron como voluntarios. ¿Por qué?, preguntó el anciano Glint, su forma cristalina pulsando con confusión. ¿Por qué arriesgar todo por seres que no conocían hasta hace semanas? Harris miró el resplandor que se desvanecía donde había estado Hyperion. Porque eso es lo que hacen los humanos. Luchamos, no solo por nosotros, sino por la vida misma. 3 días después, contra todo pronóstico, una cápsula de escape gravemente dañada fue recuperada por una nave de patrullaje de la coalición. En su interior, apenas vivos, estaban el capitán Reed y la teniente Adams, los únicos sobrevivientes de la tripulación del Firebreak. ¿Cómo?, preguntó la doctora Morgan mientras se encontraba junto a la cama médica de Reed. Estaban muy dentro del radio de la explosión. Reed, con la cara vendada y el cuerpo roto, logró sonreír débilmente. Adams, dile a ella. Adams, en una silla de ruedas a su lado, negó con la cabeza. El segundo motor no estaba completamente muerto. Obtuvimos justo el impulso necesario para llegar a la distancia mínima segura. Luego la onda de explosión nos alcanzó de todos modos. Desactivó nuestros sistemas, pero la estructura de la cápsula aguantó. ¿Los demás?, preguntó Morgan suavemente. No lo lograron, respondió Reed cerrando los ojos.
Sus cápsulas estaban demasiado cerca cuando ocurrió. La doctora Morgan colocó una mano sobre su hombro. Porque lanzaron primero. Les dieron tiempo para encontrar ese segundo empuje del motor. Lo dieron todo, corrigió Reed. El embajador Leith entró en la bahía médica, moviéndose con la dignidad formal de su cargo a pesar de la evidente tensión emocional. Capitán Reed, Teniente Adams, el Consejo de la Coalición ha estado en sesión desde el evento. Hemos estado revaluando muchas cosas. Reed intentó incorporarse, pero se estremeció de dolor. ¿El enjambre se acabó? No del todo, admitió Leith, pero su arma en Hyperion destruyó cerca del 90% de su biomasa. Las unidades restantes están dispersas, desorganizadas, ya no funcionan como una entidad coordinada. Nosotros podemos encargarnos del resto, dijo Adams con confianza. Las 4 manos de Leith realizaron un complejo gesto de respeto. La coalición ha existido durante 3000 años en paz. Creíamos que la violencia no tenía lugar en una sociedad civilizada, pero estábamos equivocados. Hay amenazas con las que no se puede razonar, enemigos que solo entienden la fuerza. CI acercó más a la cama de Reed. Nos han enseñado esta lección a un costo terrible, no lo olvidaremos. Mientras tanto, la flota humana había comenzado a cazar sistemáticamente los fragmentos restantes del enjambre. Sin su red central, las criaturas seguían siendo peligrosas, pero ya no representaban una amenaza existencial. El general Harris coordinaba la operación de limpieza desde el mundo natal de la coalición, trabajando directamente con sus líderes por primera vez. ¿Sus armas?, preguntó uno de los miembros del consejo durante una reunión. ¿Podrían enseñarnos a construirlas? Harris pareció sorprendido. Pensé que su gente aborrecía la violencia. Así era, respondió el alienígena, y en parte aún lo hacemos. Pero no podemos depender de los habitantes del mundo de la muerte cada vez que una amenaza surja. Debemos aprender a defendernos. Por todo el espacio de la coalición, las perspectivas cambiaban rápidamente. Se construyeron memoriales para honrar a los humanos que habían muerto. Las historias de su sacrificio se difundieron de mundo en mundo. La doctora Morgan se encontró abrumada por científicos de la coalición ansiosos por aprender medicina humana, biología y sí, también tecnología armamentística. Su curiosidad la preocupaba y divertía al mismo tiempo. Su fisiología es fascinante, le comentó un biólogo de la coalición de 6 brazos. Evolucionar en un mundo tan hostil, alta gravedad, temperaturas extremas, miles de patógenos y depredadores, ha creado algo extraordinario en ustedes. Nunca pensamos en la Tierra como algo particularmente especial, respondió Morgan. Por eso mismo son especiales, replicó el alienígena. Lo que nos mataría a cualquiera de nosotros, para ustedes es simplemente un martes. Un mes después del evento de Hyperion, Reed estaba finalmente lo suficientemente recuperado para asistir a una recepción oficial. La gran sala del Consejo de la Coalición estaba llena de representantes de cientos de mundos, todos reunidos para presenciar algo sin precedentes. El embajador Leith se dirigió a los representantes reunidos. Durante 3000 años creímos que la violencia no tenía cabida en una sociedad civilizada. El enjambre nos enseñó que la supervivencia a veces requiere una fuerza que no poseíamos. Se volvió hacia el capitán Reed, que ahora se mantenía en pie con la ayuda de un bastón. Los humanos nos mostraron que el coraje significa enfrentarse a la muerte no solo por uno mismo, sino también por otros, incluso si son diferentes a uno. El anciano Glint dio un paso adelante, su forma cristalina brillando intensamente. Hoy, invitamos formalmente a la humanidad a unirse a la coalición galáctica, no como miembros, sino como protectores. Un rol único para su especie. Reed, acompañado por la doctora Morgan y otros representantes humanos, hizo una leve reverencia. La Tierra acepta este honor.
Esperamos aprender de su sabiduría, como ustedes han aprendido de nuestra fuerza. A través del salón, las especies de la coalición que alguna vez temblaron ante la mera idea de los habitantes del mundo de la muerte, ahora miraban a los humanos con algo nuevo: respeto, gratitud y un toque de asombro. Cuando la ceremonia concluyó, Reed se encontró a solas con Liz en un rincón tranquilo de la sala. «Hay algo que siempre me he preguntado», dijo Liz en voz baja. «Cuando se ofrecieron como voluntarios para la misión en Hyperion, ¿realmente creían que sobrevivirían?» Reed consideró la pregunta. «No», respondió con honestidad. «Ninguno de nosotros lo creía, pero ese no era el objetivo». «Entonces, ¿cuál era el objetivo?» «Que hay cosas por las que vale la pena morir, que a veces la única victoria posible requiere el sacrificio definitivo». Lid guardó silencio por un largo momento. «Mi especie vive el triple de tiempo que la suya, Capitán Reed. Valoramos nuestras vidas de manera diferente por eso. El concepto de sacrificar siglos de existencia era incomprensible para nosotros». «¿Y ahora?», preguntó Reed. «Ahora entendemos que la duración de la vida importa menos que lo que se hace con ella». La piel iridiscente del alienígena se estremeció con emoción. «Su gente ha dado más significado a sus breves vidas de lo que muchos de nosotros logramos en siglos». Reed miró hacia la reunión, donde humanos y alienígenas se mezclaban juntos. «Quizá ese sea el regalo del mundo de la muerte. Cuando todo a tu alrededor puede matarte, aprendes a hacer que cada día importe». En la cubierta de observación del Terminus, la teniente Adams observaba el mundo natal de la coalición girando debajo de ellos. La nave había sido reparada, sus cicatrices de batalla borradas, pero la tripulación nunca olvidaría lo que habían vivido. La doctora Morgan se unió a ella, sosteniendo una tableta de datos. «Los científicos de la coalición están progresando de forma notable. Están adaptando nuestras tecnologías defensivas a sus propias necesidades. ¿Crees que estarán listos si algo como el enjambre vuelve?», preguntó Adams. «Creo que serán diferentes», respondió Morgan. «No serán como nosotros, nunca serán habitantes de un mundo de la muerte, pero tampoco serán indefensos». Adams asintió pensativa. «¿Y nosotros? ¿Qué pasa con la humanidad ahora? No somos exploradores ni diplomáticos, somos guerreros que de repente nos encontramos sin guerra que pelear». Morgan sonrió. «No creo que eso sea del todo cierto. Hay toda una galaxia ahí fuera, teniente, y por lo que estoy oyendo, el enjambre no era la única amenaza que se ocultaba en la oscuridad». El sistema de comunicaciones sonó. «Teniente Adams al puente. El capitán Reed solicita su presencia». Cuando Adams llegó, Reed estaba estudiando un mapa estelar junto al general Harris. «Hemos detectado actividad inusual en el sector Procyon», explicó Harris. «Podría no ser nada, o podría ser algo peor que el enjambre». «La coalición ha solicitado nuestra ayuda», añadió Reed. «Aparentemente ahora somos los expertos en manejar lo desconocido». Adams no pudo evitar sonreír. «De temidos habitantes del mundo de la muerte a protectores de la galaxia. Vaya ascenso, señor». Reed asintió, su expresión seria pero con un atisbo de anticipación. «Parece que el universo necesita monstruos después de todo, teniente. Por suerte para ellos, nosotros estamos de su lado». A lo largo del espacio de la coalición, se erigieron memoriales para honrar a los miles de humanos que habían muerto luchando contra el enjambre. En la Tierra, la noticia de que los humanos ya no estaban solos en el universo y que ya habían salvado ese universo de la destrucción, cambió la sociedad para siempre. 6 meses después del evento de Hyperion, el capitán Reed se encontraba en la cubierta de observación de la recién comisionada nave de la coalición, la Harmony. A diferencia de su predecesora,
Esta nave combinaba la elegante belleza del diseño de la coalición con las formidables defensas de la tecnología militar humana. «Es hermosa», comentó el embajador Lead, uniéndose a Reed en el ventanal. «La primera de su clase, construida por nuestros artesanos armada con sus armas». Reed asintió. «Un símbolo adecuado de nuestra nueva relación». «Más que un símbolo», respondió Lead. «El primer paso hacia un futuro donde no temamos más a la oscuridad entre las estrellas. Debajo de ellos, en el mundo natal de la coalición, la primera generación de su fuerza de defensa entrenaba bajo la instrucción de humanos. Nunca serían guerreros en el sentido humano, pero ya no serían indefensos. ¿La Tierra se ha adaptado a su nuevo rol?», preguntó Lead. Reed sonrió levemente. «Ha sido interesante. Durante siglos nos preparamos para el primer contacto, preguntándonos si encontraríamos amigos o enemigos. En cambio, hallamos a quienes necesitaban nuestra protección. Eso le ha dado a la humanidad un propósito más allá de nuestras propias disputas. ¿Y usted, capitán, se ha adaptado a ser un héroe para cientos de mundos?». Reed miró su mano, aún marcada por cicatrices de Hyperion. «Solo hice lo que era necesario. Todos lo hicimos». En la Tierra, la doctora Morgan presentó su informe final sobre el enjambre y su derrota ante las Naciones Unidas. «Los fragmentos restantes del enjambre han sido neutralizados», anunció. «Pero más importante aún, hemos establecido sistemas de alerta temprana en todo el espacio de la coalición. Si algo como el enjambre aparece de nuevo, lo detectaremos mucho antes de que se convierta en una amenaza». Una delegada levantó la mano. «¿Y qué hay de la solicitud de la coalición para nuestra tecnología armamentística? ¿Estamos creando enemigos potenciales para el futuro?». Morgan negó con la cabeza. «No son como nosotros. No quieren nuestras armas para conquistar, sino para defenderse. Toda su civilización está construida sobre la cooperación, no sobre la competencia. Si acaso, podríamos aprender tanto de ellos como ellos de nosotros». Durante los años siguientes, las unidades restantes del enjambre fueron cazadas. Los mundos de la coalición comenzaron a establecer sus propias fuerzas de defensa, guiadas por asesores humanos. Y en algún lugar de la vasta oscuridad entre las estrellas, los científicos de la coalición colocaron una baliza especial, advirtiendo a cualquiera que pudiera escuchar sobre el letal enjambre y sobre los aún más letales humanos que lo detuvieron. El general Harris, ahora sirviendo como el primer embajador de la Tierra ante la coalición, observaba mientras una clase de jóvenes cadetes de la coalición completaba su entrenamiento bajo la instrucción humana. Sus movimientos carecían de la agresividad natural de los soldados humanos, pero mostraban una determinación y un propósito que antes no existían. «Nunca serán guerreros», comentó la teniente Adams, de pie a su lado. «No como nosotros». «No necesitan serlo», replicó Harris. «Solo necesitan ser lo suficientemente fuertes como para disuadir a la próxima amenaza. Y si eso falla, nos tienen a nosotros. Los habitantes del mundo de la muerte, siempre disponibles», dijo Adams con una pequeña sonrisa. En los años que siguieron, las naves humanas se aventuraron más lejos en la galaxia, cartografiando regiones inexploradas y estableciendo puestos avanzados en las fronteras de la coalición. La capacidad industrial de la Tierra se orientó hacia la construcción de una flota de naves defensivas, no para la conquista, sino para la protección. En el aniversario del evento de Hyperion, Reed regresó al memorial construido en el mundo, capital de la coalición. Un monumento cristalino capturaba el momento de la transformación de Hyperion en luz eterna, rodeado por los nombres de aquellos que dieron sus vidas. El anciano Glint, quien una vez temió la violencia humana por encima de todo, se unió a él en contemplación silenciosa.
Los llamamos monstruos, dijo finalmente el ser de cristal. Temíamos su mundo y sus costumbres. Teníamos razón al temerles, pero nos equivocamos en el porqué. Reed alzó una ceja. ¿Cómo es eso? Son peligrosos, sí, pero no porque deseen hacer daño, sino porque harán lo que sea necesario para proteger la vida, incluso sacrificarse. Como Reed solía decir en los años siguientes, el universo nos llamó monstruos y temió a nuestro mundo. Luego necesitó monstruos para luchar por él, y encontró amigos en su lugar. En un mundo distante en el borde del espacio de la coalición, un equipo humano de exploración descubrió antiguas ruinas cubiertas de símbolos que coincidían con fragmentos del código genético del enjambre. La galaxia contenía más misterios y peligros de los que tanto los humanos como la coalición habían imaginado. Pero juntos, la sabiduría de la paz y la fuerza del mundo de la muerte estaban listos para enfrentar lo que viniera.